Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas. Bien, creo que vamos a ver si logramos terminar el software. Si no, pues todavía tenemos mañana para terminar, pero creo que si terminamos, al menos mañana, creo que sí terminamos. Ya vimos, bueno, voy a proyectar la pantalla. Creo que ya vimos la mayor parte del software en cuanto a cuáles son todas sus partes, los comandos, los iconos que significaba cada uno. Entonces, hoy sí vamos a dibujar un circuito. Nosotros en la clase hicimos este ejemplo, que era el de bombeo de agua a unas pilas, a una torre y a un tanque elevado. Entonces, vamos a hacer este ejercicio en el software. Vamos a tratar de dejarlo lo más similar posible, aunque no es necesario que realmente esté exactamente así en el software, porque el software pues es esquemático. Pero para uno ubicarse, trata siempre de dibujarlo lo más parecido posible. Entonces, lo que nosotros tenemos dos tanques. Esos los podemos representar con este símbolo de acá o este símbolo de acá, color azul. Con ese vamos a representar esos dos tanques. Luego, tenemos una bomba por aquí, esta bomba, y esa la vamos a representar según vimos con este símbolo, círculo con un triángulo rojo. Ese es el símbolo de una bomba para este software. También tenemos por aquí, bueno, aquí tenemos otros dos pilas que también trabajan como tanques, entonces también los podemos representar con el mismo símbolo que para los tanques elevados. Luego para la torre, quizás para la torre no tengamos un símbolo que quede lo más similar posible, pero sí lo podemos representar como una presión de salida. En esa presión de salida pues sería 5 PSI. ¿Qué más? Bueno, por aquí tenemos un intercambiador que realmente es un elemento en serie con la tubería, no es como un punto final en la tubería. Entonces este lo tendríamos que representar con el símbolo de elemento que vimos la semana pasada. Bueno, sí creo que fue la semana pasada con este símbolo. Entonces, y así lo vamos a ir elaborando. Entonces, podríamos iniciar con la parte baja del ejercicio. El ejercicio de la parte baja, pues, será el tanque inferior. Entonces, vamos al software y seleccionamos el icono de tanque. Vemos que al cursor se le ubicó el icono y colocamos el tanque. Vamos a ampliarlo un poco. Ahí está. Bien, por acá se habilitan algunas herramientas, tengo que seleccionarlo. Por aquí se habilitan algunas herramientas, por ejemplo, uno de ellos es nodo, pues obviamente pues es el punto inicial o un punto de unión, entonces eso va a ser un nodo. Icono, aquí en la parte, cuando nosotros seleccionamos el tanque, nosotros podemos seleccionar diferentes tipos de símbolos. Podemos, como en este caso, un tanque abierto, puede ser un tanque cerrado, un tanque cilíndrico, puede ser como la forma de un canal o un tanque cilíndrico horizontal, puede ser un cilíndrico viéndolo de frente. Y digamos que yo lo voy a dejar siempre como el tanque abierto. Le damos salvar icono. También se habilita estas tres cuadros de aquí que son bien importantes, porque aquí es donde uno no le puede decir mediante un comando que es tanque subterráneo o un tanque elevado. Eso uno se lo tiene que decir mediante los niveles. Entonces hay que tener bastante cuidado en estos tres espacios. El primero de ellos nos hace referencia a qué presión tengo yo en la superficie libre del tanque, en la superficie libre del líquido. Entonces, nos venimos acá, la superficie libre de líquidos, esta que está aquí, simbolizada ahí como con una ola. Pero como era un tanque abierto, quiere decir que ahí la presión era igual a cero. Era la presión atmosférica, o sea, presión en cuestiones de presión absoluta
es igual a 0. Entonces ahí estamos bien, no colocamos nada. Muchas veces cuando es un líquido puede tener vapores en la superficie y ese vapor genera una presión, pues nosotros podríamos agregar esa presión ahí. Luego tenemos el nivel de líquido. Pero este nivel, hay que tener un cuidado, que cuando nosotros medimos nivel, físicamente lo tomamos desde un plano de referencia que normalmente es el suelo. Para el software, nivel de líquido es la altura del líquido con referencia a la base del tanque. Independientemente a qué altura esté la base, nivel de líquido va a ser esta altura. Es decir, vamos a buscar, vamos a colocar esta distancia que sería de aquí hasta aquí. Es decir, 5.74 metros. Diferente a medir el nivel como lo medíamos cuando aprendimos a hacer el cálculo a mano, o sea, Z inicial. Para nosotros Z inicial era 1.90, nada más que negativo, porque nuestro plano de referencia era el centro de la bomba. Para el software, el concepto es diferente. Nivel de líquido es medido a partir de la base del tanque. Si el tanque está aquí o está elevado, eso no importa. Nivel de líquido va a ser medido de la base del tanque. Entonces, yo tengo una altura de líquido de 5.74 desde la base. Bueno, eso contando que también mi succión está en la base. Si la succión está separada, tenemos que considerar esa parte también, porque entre más bajo esté la succión, más fricción voy a tener en la tubería. Entonces también tengo que tomar en cuenta desde dónde está succionando la tubería. Entonces, si aquí está succionando exactamente desde la base, entonces esta va a ser mi altura. O digamos que, si alguien me dice que no, que su superficie está, su tubería está succionando desde la parte superior. Digamos que desde ahí, que no, eso no debería ser así, pero digamos que fuese este el caso. Aquí sí cambia un poco el criterio, porque entonces ahora mi altura tiene que ser medido desde el punto de succión de la tubería. Pero si lo estamos haciendo como normalmente se hace, que la tubería llegue lo más cercano a la base, entonces mi altura podría coincidir con la altura de la base del tanque. 5.74 metros, entonces yo pondría aquí 5.74. Ahora sí, eso es la altura del nivel del líquido desde la base o desde el punto de succión. Podríamos decirlo desde el punto de succión. Ahora sí le vamos a decir al software si este tanque es subterráneo o si este tanque es elevado. ¿Por qué? Porque después viene la elevación de esa salida. Bueno, aquí le dicen elevación de la salida, pero en sí a lo que se refiere es este punto, el punto 1. Con respecto a mi punto de referencia, que es, en este caso, pues la bomba, ¿a qué altura está este tanque? Para decirle yo que es una cisterna o un tanque subterráneo, pues yo tengo que meter una altura negativa. Si le voy a decir que está elevado, le tengo que meter una altura positiva. Entonces, ¿cuál sería la distancia desde la referencia hasta el punto de succión? El punto de succión, la parte de aquí, sería estos 690. Pero como es un tanque subterráneo, eso sería 6.90 negativo. Y aquí en nota le podemos poner cisterna subterránea. Bien. Ahí está, ya se actualizaron los datos acá. Aquí está. Estos datos que yo ingresé se actualizan aquí en el layout. El nodo, la presión en la superficie, la altura del líquido y la altura de la succión del tanque. Este nodo en sí, donde está este espacio, también me serviría para colocarle nombre. Yo podría decir que en lugar que me digan nodo 35, mejor decirle tanque, podría ser tanque 1. Y ya me aparece tanque 1. ¿Cómo lo nombramos nosotros? Bueno, nosotros le pusimos realmente pozo de agua. Entonces podríamos ponerle aquí pozo de agua.
Ahí está. Bien, ahí ya definimos el punto inicial. ¿Qué vendría después del tanque? Subiendo vendría pues, la tubería hasta llegar a lo que es la bomba. Bien, ¿cómo dibujamos tubería? Pues agarramos este símbolo, el que tiene como dos nodos en los extremos, y dibujamos la tubería. Tendríamos que ponernos encima del icono, fijarnos que agarró, que la tubería empezó justo en este icono, porque puede ser que pudiese ser que nosotros hiciésemos esto. Pero ahí no estoy conectando la tubería con el tanque. Entonces tengo que tener ese cuidado de que siempre fijarme que comience en el tanque, así como está acá. Subimos. Ese solo es un mensaje que me indica que está considerando un diámetro y una distancia por default que nos lo definimos la semana pasada. Bien, aquí ya dibujamos la primera parte de la tubería, que es esta de acá. Por ahorita no me voy a preocupar en diámetro ni distancias. Ahorita solo voy a preocuparme por el esquema o la ruta, podría ser. Viene, después de estos dos tramos de tubería, viene la bomba. Aquí la bomba estaría como en un nodo, que sería el punto 2, como le llamamos nosotros en la clase. Pero en el software cambia un poquito, porque la bomba ya solo lo puedo colocar en una tubería, no lo puedo colocar en este nodo. Entonces lo que hago es que simulo una pequeña tubería. Vamos a ponerla. Ya, vamos a ponerla aquí. Solo para simbolizar una pequeña tubería donde va a ir la bomba instalada. Ahí está. Bien. ¿Qué datos tenemos para la bomba? Solo teníamos que el flujo es de 500 galones. Entonces tenemos que seleccionar dentro el cuadro emergente de bomba, que eso creo que sí lo vimos la semana pasada. Se habilita este cuadro. Y bueno, aquí hay un montón de opciones, pero por ahorita nos vamos a quedar con que vamos a seleccionar una bomba y la vamos a setear con respecto a un flujo fijo. Este flujo fijo lo voy a medir en galones por minuto. Aquí está. Y son 500 galones por minuto. Le damos salvar bomba a la tubería y ya está fija la bomba. Si ponemos el cursor encima, vamos a ver que ya se habilitó la tubería, en la cual contiene una bomba seteada a 500 galones por minuto. Obviamente, para saber a qué flujo setearlo, yo previamente tuve que haber sumado cuántos flujos necesito suministrar en total, que serían las dos pilas, más la torre, más el tanque elevado. Bien, después de la bomba, salimos hacia arriba y llegamos a esta primera derivación. Entonces vamos a tratar de dibujarla de esa forma, que no es necesario. Yo podría dibujar una sola línea, recordando que esto es esquemático. Y en esa línea yo le tengo que colocar todos los accesorios que van en esa línea. Entonces, pero para que sea lo más parecido posible, voy a dibujar primero hacia arriba y después voy a salir hacia acá. Aquí yo tengo una primera ramificación que es la torre, y ocupa 180 galones por minuto. Vamos a colocar entonces un ramal hacia abajo, ¿sí? Y le voy a decir que yo tengo un requerimiento de flujo de 180 galones por minuto. Recordemos que es un flujo que sale del sistema, entonces voy a colocar en la casilla del flujo que sale. Ahí está, 180 galones por minuto. Después tenemos otro tramo. Dibujamos ese otro tramo. Y aquí voy a tener salida a dos pilas. Entonces lo voy a dibujar de esta forma. Aquí va a estar la primera pila. Y aquí va a estar, bueno, cancela el comando. Entonces lo vuelvo a seleccionar y aquí voy a tener la segunda pila. Aquí creo que me hizo falta, sí, aquí me hizo falta nombrar qué demanda era esta.
era la demanda de la torre. Entonces, si yo lo quiero ver, no con nombre de nodo, entonces mejor pongo aquí y le pongo el nombre de torre. Y a estas dos demandas, que son las pilas, pila 1, pila 2, voy a hacer lo mismo. En vez de ver el nombre de nodo, mejor lo voy a poner pila 1. Y a esta le voy a poner pila 2. Esta es una forma de nombrar. Otra es asignar texto. Y le puedo poner aquí que esta diga pila 1. Luego otra vez asignar texto y le pongo pila 2. Esa es otra forma de nombrar las demandas. Bien, ¿qué requerimientos tengo aquí? Tengo requerimiento de flujo. ¿Cuánto es el flujo? Ocupo 40 galones en cada uno. Entonces voy a seleccionar aquí la demanda de flujo. Nuevamente es un flujo que sale en cada uno. 40 galones y 40 galones. Después que tenemos, vamos al intercambiador. Entonces, y voy a simular el intercambiador como yo no tengo un icono especial para un intercambiador, lo voy a simular como un elemento que produce una pérdida. Pero el elemento, igual que la bomba, la tengo que ubicar en una tubería. Aquí no la puedo ubicar. Entonces voy a simular una pequeña tubería otra vez, como hicimos con la bomba. Y aquí sí voy a instalar lo que es el intercambiador. Para el software no sabe que es un intercambiador. El software solo sabe que ahí hay un elemento que pierde o que genera una pérdida. Entonces es parte nuestra decirle que eso va a ser un intercambiador. Entonces en nombre de elemento le ponemos intercambiador. Y le tenemos que asignar una pérdida que genera ese intercambiador. ¿Cuánto generaba la de pérdida? Generaba 5 pies. Entonces buscamos acá donde dice pérdida fija. Y buscamos, vamos a ver si nos da la opción de ponerlo en pies. Aquí está. No, tiene que ser pies de agua. Bueno, vamos a usar este. Este significa que es pies equivalentes del fluido que yo estoy utilizando. Estoy utilizando agua. Entonces vamos a dejar aquí que produce 5 pies. 5 pies de pérdida. Ahí está el intercambiador. Bueno, casi no se mira. Casi no se mira el nombre. Bueno, Hija, man. Mierda. ¿qué pasó? Bien. Mantengamos los micrófonos apagados. Bien. Después del intercambiador que tenemos, bueno, si se fijan, yo no dibujé este cambio de altura. Lo dibujé derecho. Pero eso para el software no importa, porque yo al software yo lo que le tengo que decir, que lo vamos a ver después de haber hecho todo el esquema, es a qué altura comienza la tubería y a qué altura termina la tubería. Y ahí es donde yo le voy a decir que la tubería termina 2.26 metros más bajo que donde empezó. También cuando nos vengamos acá y le damos doble clic, bueno, no era aquí. Venimos acá y seleccionamos accesorios. Y aquí le vamos a ingresar estos codos que están acá. Estos dos codos de acá. Entonces, por eso es que no necesitamos dibujarlo exactamente igual. Pero sí lo más parecido para que cuando presentemos esta memoria de cálculo como una validación de un diseño, de un proyecto, quien lo reciba lo puede identificar fácilmente. Bien, entonces solo nos falta la tubería que va del intercambiador al tanque elevado. Entonces solo nos faltaría este tramo. Para hacerlo igual lo voy a hacer elevado. Y ahí está la tubería ya terminada. Bien, ¿qué demanda tiene este tanque elevado? Va a tener 240 galones por minuto. Entonces vamos a seleccionar demanda. 240 galones.
Ya vamos a ver más adelante que si si se fijan, yo solo definí flujos. Sin embargo, en ese tanque me sale, aparte del flujo, me sale un requerimiento de presión. Entonces, más adelante, cuando le demos calcular, nos va a tirar un error y ahí entonces vamos a ver cómo es que yo seteo, cuál es la presión que yo necesito tener en la salida. Bien, hay que tener cuidado que la sumatoria de todas las demandas tiene que sumar exactamente lo mismo que yo seteé en la bomba, 500 galones por minuto. Si yo en algún momento, ya sea porque el cliente lo cambió o modificamos el dato por alguna razón y a por ejemplo, a la torre le pongo 200 galones, tengo que asegurarme que a la bomba también yo le setee a 520, porque aquí lo aumenté 20 galones, también lo tengo que aumentar a la bomba. Si no, me va a dar un error. Me va a decir que está sobrecontrolado o que el flujo de la bomba no está bien seteada. Y puede ser que, como la bomba sigue mandando 20 galones, 500, perdón, los 20 que yo puse aquí los distribuía en otro lado, pero eso me puede ir dando datos erróneos. Bien, entonces ahí ya está mi esquema armado. ¿Qué podríamos hacer ahora? Antes de empezar a meter diámetros, definamos las alturas de todos los nodos, comenzando por este punto. Aquí ya definimos la cisterna, está a menos 6.9 metros, pero si se fijan, cuando yo salgo de la cisterna, todos los nodos me tomó a esa altura, como que si toda la tubería estuviese subterránea, menos 6.9. Es decir, que me voy al plano, ahorita el software me está tomando como que si mi tubería sale de esta forma, subterránea hasta llegar al tanque. Y si así fuese, no necesito bomba porque por gravedad se iría el agua. Ahora yo tengo que definirle las alturas. Es decir, este nodo que para nuestro plano es un codo, ¿a qué altura se encuentra? Y lo podemos tomar, como tomamos de referencia el eje de la bomba, podemos tomar la altura igual a 0. Entonces nos venimos acá y cambiamos acá igual a 0. La entrada y salida de la bomba también van a ser igual a 0. Luego salimos de la bomba y el siguiente codo está a 3.21 con respecto a mi referencia. Entonces vamos a tomar aquí 3.21. Aquí no hay cambio de altura, entonces aquí sigue a 3.21. La salida de la torre, ¿a qué altura la dejamos? Bueno, no la tenemos, entonces tenemos que medir. Vamos a poner por aquí la dimensión con respecto al nivel 0. Y está a 1.60. Vamos a tomar aquí una altura de 1.60. Bueno, creo que esto no lo habíamos visto. Cuando yo le doy seleccionar al nodo, vemos que nos cambia un poco. Bueno, siempre nos deja aquí la elevación del punto o de la unión. Entonces, si selecciono aquí el nodo, me habilita la casilla de elevación, aquí donde yo le digo a qué altura está. Ese nodo puede ser un codo, puede ser una T, puede ser una Y, puede ser la conexión a un equipo. Siguiente nodo, que es la derivación a las pilas, va a estar a la misma altura que el anterior, a 3.21, porque no hay cambio de altura en esa tubería. Luego, el codo en la ramificación a las pilas, esta de aquí, que creo que está a la misma altura que la salida de la torre. Vamos a ver. No, está un poquito más alto. Está a 1.88. Entonces regresamos a este nodo y le colocamos 1.88. Las siguientes nodos pues están a la misma altura. 1.88 y 1.88. Ahora veamos estos dos tramos que son las que entran a las pilas. Habría que sacar el nivel hasta donde llegan. Vamos a sacar otra vez desde el punto de referencia. Y se encuentran, sí, las dos están igual, se encuentran a 0.86 desde nuestro nivel de referencia. Entonces, este está a 0.86 y 0.86.
Bien, aquí este nodo ya lo habíamos ingresado. Ahora el nodo en la conexión del intercambiador, ¿a qué altura se encuentra? Aquí dice 226, pero este es el cambio de altura. Yo necesito la altura con respecto a nuestro nivel de referencia. Y esta entrada al intercambiador está a 0.98. Entonces quizás aquí las mediciones, las consideraciones en el software sean diferentes. Y la salida, esta sí se encuentra, bueno, a ras de suelo. Entonces la salida estaría a una altura, perdón, la salida estaría a una altura igual a 0. Y el siguiente codo, pues estaría también igual a 0. Luego la tubería sube hasta antes de entrar al tanque elevado. ¿A qué altura se encuentra hasta el tanque elevado? Aquí pues sí coincide con la medición que teníamos cuando lo hicimos a mano. Está a 24.02. Entonces, aquí a este nodo le ponemos que está a una altura de 24.02 y aquí una altura de 24.02. Entonces ahí ya definimos la altura. Aquí ya le dijimos cuál es Z final y ya le dijimos al software cuál es Z inicial. Ya le dimos al software cuál es el flujo de la bomba total y cuáles son los flujos independientes. Bien, vamos a intentar, vamos a ver si el software corre, o si el software nos corre con los datos que metimos. Entonces lo que hacemos es que vamos al icono de calcular. Vamos a ver, bueno, siempre me va a pedir que lo guarde por cuestiones de que si se cierra de un solo. Bien, aquí me está dando este error. Y hace referencia a las longitudes y cambios de altura. ¿A qué se refiere? Como yo no he ingresado longitudes, sino que el software por default me ingresó una longitud de 3.048, a todas las tuberías que yo dibujé le puso 3.048. Pero yo asigné cambios de altura ahorita cuando le dimos las alturas a los nodos. Y en una de ellos asigné un cambio de altura de 6.9 metros. Pero ¿qué pasa? Si la tubería mide 3 metros y el cambio de altura es 6.9, eso no puede ser. Porque quiere decir que la tubería no está alcanzando hasta el punto superior. Entonces, eso es lo que me está diciendo este software. Y la verdad que se repiten todos. Entonces, antes de, bueno, aquí está. No me lo resolvió porque está tirando ese error. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, antes de probar a correrlo, entonces ingresemos las distancias reales. Distancias reales. La primera tubería saliendo del tanque. Bueno, aquí lo tenemos, es 6.9, coincide con el cambio de altura. Entonces vamos aquí y cuando seleccionamos la tubería, vemos que como no es nodo, pues la parte de arriba se deshabilitó. Pero se habilitaron estas casillas. Y aquí está la casilla de distancia. Y como está seteada en metros, que esto lo definimos en unidades, entonces aquí yo ingreso la distancia, 6.9. Vean, bueno, ya está en 6.9, entonces necesito resetearla. Veamos la tubería antes de colocarse, antes de conectarse a la bomba, que sería esta tubería de acá. Vamos a medir desde el codo hasta la conexión a la bomba. Y mide 3.25. Entonces vamos a colocarle aquí 3.25. La tubería que simulamos para colocar la bomba, esta la podemos dejar corta porque realmente es para que el software nos permita colocar una bomba. Luego tenemos a la tubería a la salida de la bomba y coincide con el cambio de altura a 3.21. Entonces lo seleccionamos, le ponemos, bueno, casi 3.25, 3.21 eran 4 centímetros. Bueno, este no tiene cambio de altura, pero está fijo en 3 metros, pero vamos a ver realmente cuánto tiene. Y tiene 17.15 metros. Entonces aquí metemos 17.5 o 0.15. Sí, 17.15 metros. Ahí está. Veamos la de la parte de la pila.
Esta tubería de aquí, la que baja, ¿cuánto tiene? 1.68. Entonces ingresamos aquí. 1.68. Siguiente tubería tiene 8.71. Vamos al área de las pilas, que aquí es donde hay más secciones. Esta que baja tiene, creo que tiene menos que la anterior, 1.4. Entonces colocamos 1.4. La siguiente tiene 2.26. Está de acá. Siguiente tramo, 5.4. Y los cambios de altura a la pila, estos los dos tienen la misma distancia y tiene 1 metro. Bueno, 1.04. Tiene 1.04 aquí y tiene 1.04 aquí. Bien, este era uno de los ramales. ¿Cuánto hay al intercambiador? Y aquí es donde es lo importante. Ya vimos que no necesitamos dibujar exactamente igual la tubería. Con tal uno meta las características. Es decir, primero ingresamos que, aunque aquí yo lo dibujé horizontal, pero yo le dije que comienza a una altura de 3.2 y termina en una altura de 1 metro. Bueno, 0.98. Pero también hay que decirle qué distancia tiene esta tubería. Y ahora esta distancia es igual a 24.2, pero le tengo que sumar estos 2.26. 24.2 queda 24.46. Y esa sería la distancia total. 24.46. Bien, aquí ya le dije que esta tubería tiene cambio de altura y que tiene una distancia total que es la distancia horizontal más la distancia vertical. La sección del intercambiador, lo mismo, solo es para poder ubicar el intercambiador. Le voy a poner 0.5 metros. Y esta distancia de acá abajo, en la parte baja del tanque elevado, y este es igual a una distancia de 16.2 metros. 16.2 metros. Lo que sube es el cambio de altura, 24.02. Bueno, ya tenía 24.02. Creo que cuando uno le da aceptar al error, él ubica una distancia por default para que pueda correr bien. Esta tiene 3.48, pero realmente debería tener 2.68. Entonces lo vamos a corregir a 2.68. Bien, ya ingresamos cambios de altura, ingresamos los nodos. Vamos a ver qué otro tipo de error nos puede tirar. Le damos guardar siempre. Bueno, parece que se nos quedó una, que esta de acá. La hemos corregido. Bien, ahí ya se corrigieron. Vamos a probar otra vez. Vamos a ver qué nos tira ahora. Y ya se corrigieron las alturas, cambios de altura, pero nos sigue tirando algunos errores. Y hay uno que es muy característico de este software o cualquier software hidráulico, y es este software que está aquí. Dice que el sistema está sobrecontrolado, pero en sí es que el software sabe que tiene que mandar un flujo a los puntos de demanda, pero no sabe a qué presión tiene que entregar en el punto más lejano. Ya le dijimos que sí tiene que entregar un flujo. Ya habíamos hablado que el punto más lejano es el tanque elevado. Pero el software no sabe a qué presión lo tiene que entregar. Entonces vamos a cerrar aquí. Vamos a ver cómo lo tenemos que hacer. Nos vamos al punto más lejano. Y vemos que solo le asignamos una demanda de flujo. Pero nosotros tenemos que asignarle una demanda de presión. ¿Y eso cómo lo hacemos?
lastimosamente, vamos a tener que borrar ciertas cosas que ya hicimos. Y eso pues es parte del software, a eso no nos queda de otra. Bien, entonces para borrar, nosotros tenemos aquí la X, para borrar un elemento, le damos aquí borrar. Pero, si se fijan, me borró toda la tubería. Y eso es así, eso pues lastimosamente así es el software. Entonces yo tengo que volver a dibujar esa tubería. Tengo que volverle a dar la altura. Bueno, él agarró por default la altura del nodo inicial. La distancia creo que sí la habíamos corregido a 2.68. 2.68. Pero ahora a este nodo ya no le vamos a asignar una demanda de flujo. Le vamos a asignar una demanda de presión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a seleccionar el icono de presión que vimos la semana anterior. Seleccionamos la demanda y lo colocamos en la tubería. Ahí está. Ahora sí, le vamos a decir que esta demanda de presión, ¿de cuánto va a ser? Nos regresamos al plano. Y aquí yo tengo que entregar a 5 PSI. Entonces regresamos y nos vamos, a la parte de propiedades de este nodo. Vemos que ahora lo que yo tengo ahí, en lugar de un flujo de demanda, una demanda de flujo, es una demanda de presión. Y aquí le decimos que yo necesito una demanda de 5 PSI. Si yo tuviese otras unidades, pues tendría que hacer la conversión. Entonces ahí ya definí. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con el flujo? Si yo había mencionado que la suma de todos los flujos me tiene que dar el de la bomba. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el software? Bien, yo definí que la bomba va a trabajar a 500 galones por minuto. Y en mis demandas, yo sumo 180, 260. ¿Qué es lo que va a hacer el software? Ok, de los 500 que la bomba va a mandar estos flujos. Y lo que sobra, lo va a mandar a la demanda de presión. Y ahí es donde nosotros tenemos que revisar que todos los valores cuadren para que no tengamos error. Bien, entonces probemos ahora a ver qué otro error nos puede tirar el software o si de repente ya corre. A ver, calcular. Siempre guardar es importante por cualquier problema que se cierre el software directamente. Y vemos que, bueno, no me tira ningún error. Y ya cuando el software corre, vimos que primero nos tiraba un error aquí que decía que no había sido resuelto el cálculo. Pero ahora ya me habilita esta viñeta que está aquí o este comando que es visualizar los resultados. Entonces vamos a visualizar los resultados. Y vemos que se puso de diferentes colores. Cuando estuvimos viendo aquí en opciones y había una viñeta que decía colores, ahí nosotros, bueno, explicamos que yo le puedo decir qué colores quiero que me tire el software al ser calculado. Y que esos colores, ¿qué es lo que me van a representar? Ahorita los colores me están representando velocidad. Y un color rojo significa que de todas las velocidades, esa es la velocidad mayor en el sistema. Y un color verde significa que de todas las velocidades en las tuberías, el color verde me representa la menor velocidad. Bien, aquí ya me corrió el software, ya me hizo un cálculo. ¿Cómo puedo saber yo qué cálculo me hizo para la bomba? Entonces me coloco encima de la bomba. Vemos que se habilita varios datos de la bomba. No sé, bueno, son letras pequeñas. No sé si por la videoconferencia se logra ver bien. Pero los datos que me tira es flujo, 500 galones. Eso realmente es un dato que yo ingresé. Me tira el flujo másico. Me tira la velocidad en esa tubería, 12.6 pies por segundo. Pero después comienzan unos datos de presión. Y vemos los últimos dos datos que son los que nos pueden interesar. El penúltimo es la cabeza de la bomba. Y ese es el que yo necesito para seleccionar mi bomba. Donde dice pump head, ese es 120.76 pies de columna de agua. Esa es la cabeza de la bomba. Y también me tira el NPCH disponible, 25 pies de columna de agua.
Entonces vemos que ya tengo datos para poder seleccionar la bomba, pero no lo vamos a seleccionar con el primer dato que yo tengo. ¿Por qué? Porque la bomba, el cálculo ya me calculó, bueno, valga, el software ya me calculó pérdidas primarias y secundarias. Primarias por fricción, secundarias por accesorios. Y ahí está el problema, que no hemos ingresado accesorios. Ahorita yo solo ingresé datos para saber que el diagrama está bien elaborado y que el software corre. Entonces, todavía no hemos terminado, nos hace falta ingresar accesorios. También debemos de verificar las presiones a las cuales se están suministrando en los puntos de demanda. Por ejemplo, vamos a la torre. Yo necesito suministrar 180 galones por minuto. ¿Y a qué presión está suministrando? Está suministrando a 42.7 PSI. ¿Cuánto necesitaba yo suministrar en la bomba como mínimo? Perdón, en la torre. Yo necesitaba suministrar como mínimo 5 PSI. O sea, estamos bien con la presión. Es más, demasiado bien. Entonces, está muy arriba de lo que yo necesito. En el caso de que también la torre tuviese una límite de presión máxima, o sea, no solo la mínima, sino que me dijese que la presión mínima es 5 PSI, pero que la presión no debe pasar de 30, y eso pues puede estar limitado por sus accesorios o los elementos que esté fabricado la torre y tiene una presión máxima de trabajo, yo debería colocar una válvula reductora de presión para bajarlo a 30 PSI, que no pase de eso. Pero digamos que si lo aguanta, entonces quiere decir que estamos bien con la parte de la torre. Vamos a las pilas. A las pilas necesito 40 galones y estoy llegando con una presión de 43 PSI. También estamos bien, porque no recuerdo si en las pilas tenemos requerimiento de presión. Sí, teníamos 2.5. Estamos bien arriba todavía. Y el punto más lejano era el tanque de agua. Necesito suministrar 240. Vamos a ver si es cierto. Recordemos que para acá me iba a mandar todo lo que sobrara. Bueno, no me está tirando el dato de, bueno, pero me puedo ir a la tubería, sí. Aquí en la tubería vemos este dato. Ese que dice F es de flujo. Me está tirando que ahí se mandan 240 galones por minuto. Entonces estamos bien también con el dato de que yo necesito en ese tanque elevado. Y estoy mandando 5 PSI. Estamos bien. ¿Qué pasa si de entrada yo no sabía cuál era el punto más lejano? Una forma de saber que este es el punto más lejano y que yo lo considere bien es que aquí yo necesito 5 PSI y todos los demás puntos deben tener una presión mayor. Aquí tenemos 43, 43, 42.6. Significa que está bien. Este es el punto más lejano, es el que produce mayor pérdida. Como produce mayor pérdida, llega a menor presión que todo lo demás. Pero si yo al hacer cálculo, aquí me dio 5 PSI, pero por otro lado me dio 3 PSI, quiere decir que aquel no era el punto más lejano, sino que el punto más lejano sería este. ¿Por qué? Porque es a donde llega con menos presión. Entonces yo tendría que recalcular y cambiar mis puntos de demanda. Nada más eso. Bien, ¿qué más podemos ver? Podemos ver las velocidades. Digamos, sí, creo que con esto nos quedaríamos por hoy. Creo que mañana sí lo vamos a lograr terminar. Esta tubería tiene una velocidad, si lo logran ver, es el tercer dato, de 6 pies por segundo. Vamos a continuar. 6 pies por segundo, podríamos decir que estamos bien con el diámetro. Podría ser. Este tiene una velocidad de 2 pies por segundo. Esta velocidad sí está muy baja. Recordando nuestro criterio era que velocidad podría ser de hasta 10 pies por segundo. Entonces, después le vamos a dar recalcular para reseleccionar la tubería según las velocidades. 8 pies por segundo, en este estamos bien. Y en este color rojo está en 12.6. Quiere decir que esta velocidad se pasa. ¿Qué significa? Que esta tubería está muy pequeña y debo aumentar el diámetro. Y en las verdes significa que la velocidad está muy baja, significa que el diámetro es muy grande y que lo puedo hacer más pequeño. Entonces, eso lo vamos a ver mañana. Por ahorita, pues nos quedaríamos aquí. Recordar que todos deben hacer este mismo ejemplo. Deben trabajarlo, hacer lo mismo, porque
Cuando hagan este ejemplo, van a guardar el archivo y me lo van a subir a la plataforma, porque se tiene un puntaje. Bien, entonces nos vamos a quedar por aquí. No sé si hay alguna consulta, si no, pues continuamos mañana. Creo que avanzamos bastante. Mañana solo bueno, vemos los diámetros y ingresamos accesorios. Y con eso pues ya estaríamos con el software. Vemos ahí algo de los reportes también, de los informes, y vemos los datos que necesitamos para seleccionar la bomba. Obviamente el software me puede dar más datos, pero pues para cuestión de la clase no nos va a ajustar. Pero lo que vamos a ver es suficiente si alguien trabaja en sistemas mecánicos, suficiente para calcular sus bombas. Bien, entonces nos quedamos aquí, nos vemos mañana. Tengo una consulta, ingeniero. ¿Sí? Dice que la computadora, no sé si es la computadora o el software, pero no me deja craquearlo. Siempre que paso el archivo a la carpeta, cuando le doy a abrir me tira error, no me deja. Puede ser que tenga No activado. sé si hay otra manera. Puede ser que tenga activado el antivirus o el firewall. Debe desactivarlos. Pasa el crack comprimido y antes de sacarlo y moverlo a la carpeta, desactive el firewall, el cortafuegos o el antivirus. Y también cree la excepción que el antivirus no le analice la carpeta del proyecto, la carpeta de donde se instala el software. Ah, también. Para que no lo escanee y no. Está bien, voy a probar entonces. Sí. Ingeniero, una pregunta sobre el Sí. proyecto de grupo 1. Ya nos habíamos reunido, pero nos dejó algo ahí con la duda con los compañeros, que si le agregamos unos accesorios que nos había mencionado a la bomba. Bueno, pero como ese es un criterio, yo expliqué para qué se utiliza cada accesorio y por qué. Entonces, en consideración de que debíamos manejar para qué es cada accesorio, nosotros debemos, ustedes deben de decidir qué Entonces, si accesorios lo usar. miramos como que de manera que son necesarios, los agregamos, y si no, pues... Sí. Por ejemplo, hablamos que si yo necesito hacer mantenimiento de la bomba, o sea, plano mejor, y necesito hacer mantenimiento de la bomba, necesito poderla quitar sin que se vacíe el sistema. Entonces necesito colocar válvulas. También evitar que se retorne la columna de agua. Entonces necesito colocar una válvula check. Debo evitar que llegue suciedad a la bomba. Entonces necesito colocar un strainer. También debo evitar que se transmitan vibraciones. Entonces debo colocar puntas de expansión. Luego, manómetros y termómetros. Tal vez el más requerido sean los manómetros, porque necesito saber qué presión de entrada y salida tiene la bomba. Ya el termómetro puede ser que lo ocupemos o no, pero como la bomba no transfiere energía de calor ni saca calor, entonces la temperatura de salida y entrada va a ser la misma. Okay. Muchas gracias. Bueno. Y lo mismo para lo demás. El intercambiador creo que es similar. Aquí sí importa el termómetro porque el intercambiador sí cambia temperatura, extrae energía o imparte energía. Entonces en este sí quiero saber a qué temperatura sale y qué temperatura entra. Entonces, sí, pero lo que va fijo siempre es las juntas para evitar vibraciones, las válvulas de cierre y el strainer. Eso siempre tiene que ir. Bien. Bueno, hoy sí nos pasamos un poco, pero no, entonces continuamos mañana. Mañana sí terminamos el software. Buenas tardes, ingeniero. Nos vemos. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Muchas gracias, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes.